Bueno, ahora vamos a ver proporcionalidad inversa. En estos casos, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, pero no de cualquier manera, sino de forma proporcional. Vimos en el caso de la proporcionalidad directa cómo obteníamos la constante de proporcionalidad. Ahora vamos a ver que en la proporcionalidad inversa pasa exactamente lo mismo y vamos a hacer una revisión y una comparación de ambas. Si nosotros tenemos estas dos variables x e y, decimos que para realizar un cierto trabajo 10 obreros van a tardar 30 días. Si son 20 obreros van a tardar 15 días. Y si son 30 obreros van a tardar 10 días. Estamos viendo que a medida que aumentamos la cantidad de obreros, disminuye la cantidad de días que van a necesitar para realizar la misma tarea. Aclaración al margen. Esto es teórico, no es exactamente así porque una obra tiene otros factores de los cuales depende, no solamente de la cantidad de obreros. Y hay procesos que no se pueden adelantar en esa proporción. Pero bueno, en un caso teórico que es este, o por ejemplo el de la velocidad y el tiempo, si yo voy en una bicicleta a más velocidad voy a tardar menos tiempo en recorrer una distancia. Aquí la constante de proporcionalidad K se obtiene multiplicando X por Y. ¿Por qué? Porque si yo digo 10 por 30 es lo mismo que 20 por 15, que 30 por 10. ¿Sí? Es decir, ese valor es la constante de proporcionalidad. A diferencia de lo que ocurre con la proporcionalidad directa, la proporcionalidad inversa no describe su gráfica o una curva, sino que describe, no describe una recta, sino una curva, porque cuanto más, por ejemplo, aquí, en la medida que voy aumentando el número de obreros, cuanto mayor es el número de obreros, menor es el tiempo empleado para hacer la tarea. Entonces, así como vimos que la función lineal era la que describía la proporcionalidad directa, en este caso vemos que es una función racional igual a K sobre X, donde X obviamente no puede ser 0, porque el cociente por 0 no existe. Bien, entonces, en este caso, la función es una función racional. En el caso de la proporcionalidad directa, vimos que era una función lineal. Entonces vamos a hacer una comparación de qué pasa con cada una de las dos proporcionalidades. Que ustedes van a tener un cuadro en la clase, una imagen que replica esto, es decir, directa e inversa. En una, el valor de la constante lo obtenemos por el cociente entre Y y X. Recuerden el ejemplo de los lápices que está en el video anterior. Es decir, si un lápiz 20 pesos, 2 van a costar 40, 3 van a costar 60 y así sucesivamente si mantenemos valores constantes, donde esto es X y esto es Y. Entonces la constante surge de hacer Y sobre X y la función Y es igual a K por X es igual a Y. Recuerden que es una función lineal donde no hay ordenada de origen y que el gráfico que describe es una función de este tipo, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de relaciones de magnitudes inversamente proporcionales,
la constante K es igual a X por Y, decíamos, si 10 obreros tardan 30 días, 20 obreros van a tardar 15 días en hacer la tarea y 30 obreros van a tardar 10 días. Si esto es X, si esto es Y, el valor de la constante es el producto de X por Y, en donde la función Y es igual a K sobre X con una X distinta de 0, ¿sí? Y dijimos que la función que la representa es la función racional, en donde a medida que un valor aumenta, el otro disminuye. Es decir, cuanto más grande es X, más pequeño es el valor de Y. Bueno, esto es todo lo que refiere a proporcionalidad directa e inversa. Lo otro que tienen que recordar y que estamos viendo en los prácticos que acompañan la clase son los casos donde ustedes tienen valores que uno crece y el otro también crece, pero no lo hacen de forma proporcional. Voy a volver a escribir ejemplos de esas situaciones. Teníamos casos que decíamos, por ejemplo, las ofertas. Si me dicen que si compro un par de medias, me lo cobran 100 pesos, pero que si compro 2 pares, me van a costar 180, sí es cierto que a medida que aumenta el número de pares de medias, aumenta el precio, pero no lo hacen de manera proporcional. Es decir, yo no puedo obtener, si esto es X, si esto es Y, un valor constante. Para que fuera un valor constante, los 2 pares tendrían que costar 200 pesos. Entonces, sí, el cociente entre Y y X me va a dar siempre un valor constante de 1. Pero, ¿qué pasa? Acá, a medida que un valor crece, el otro crece, pero no de forma proporcional. Entonces, este es un caso de crecimiento no proporcional. Entonces, esto no es proporcionalidad directa. ¿Sí? ¿Está claro? Otro caso frecuente que también un valor crece y el otro lo hace, pero no de forma proporcional, es el caso, por ejemplo, de alguien que tiene un sueldo más comisión. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien, un ejemplo común, sueldo más comisión, el sueldo base es de 15.000 pesos, al cual se le agregan comisiones. Por ejemplo, si es alguien que trabaja en un local de ropa, es algo muy frecuente. Si vendes 2 prendas, cada 2 prendas que vendas, te sumamos 400 pesos de comisión. ¿Qué pasa? Esta persona, es cierto, si vende 2 prendas va a cobrar de comisión 400, si vende 4 prendas va a cobrar de comisión 800, si vende 6 prendas va a cobrar de comisión 1.200. Pero cuando yo tengo que representar cuál es su ingreso, no voy a estar partiendo de cero. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo que representar en un gráfico cartesiano la situación? Yo voy a tener que
estos son los pesos y esto es la cantidad de prendas. El punto de partida no es 0, el punto de partida es aquí, arranca en 15.000. A partir de ese momento, sí, si vende 2 prendas, va a cobrar 400 más, entonces acá vamos a estar en 15.400. Entonces, si vende 4 prendas, ¿sí? Aquí, si vende 4 prendas va a estar en 15.800 y así sucesivamente. Entonces, a partir de este punto, que es el base, sí va a haber un crecimiento que de acuerdo a las pautas que establezca el local y la condición de contratación puede ser proporcional, porque también podría ser directamente un porcentaje sobre el monto de venta en vez de ser una cantidad fija por cantidad de prendas o depender del tipo de prenda que venda. Como ven, acá habría una ordenada al origen. Por lo tanto, acá no podemos hablar de proporcionalidad directa. Sí hay una proporción por encima de lo que es su sueldo de base. Entonces, tengan en cuenta este tipo de cuestiones porque puede resultarles engañoso y decir que sí, que son valores que crecen proporcionalmente, cuando en realidad no lo son. Acuérdense de cuáles son las relaciones que tienen que existir para que haya una proporcionalidad directa. Es decir, si yo digo que un lápiz cuesta 200 pesos, un lápiz cuesta 20 pesos, 2 lápices cuestan 40, 3 lápices cuestan 60, lo que estoy haciendo es multiplicar ambas variables por el mismo número. Cosa que aquí no está sucediendo. Es decir, yo como me doy cuenta, si yo digo un lápiz 20 pesos, 2, 40, 3, 60, 4, 80, ¿qué es lo que yo veo como constante? Bueno, que acá multipliqué por 2, que acá multipliqué por 3, esto es por 2, esto es por 3 y esto es por 4. Y acá pasó lo mismo, acá multipliqué por 2, acá multipliqué por 3 y aquí multipliqué por 4. Es decir, esas son las cuestiones que hay que mirar cuando uno está analizando si esos dos valores crecen de forma proporcional o no. ¿Por qué aparece el tema de proporcionalidad directa? Porque en realidad obtienen la constante a partir de una división, de hacer un cociente, de establecer una fracción y una serie de razones iguales, porque 20 es a 1, como 40 es a 2, como 60 es a 3, como 80 es a 4, es decir, todas estas razones, todas estas fracciones tienen en común que todas dan por resultado 20. Bueno, espero que hasta aquí les haya quedado claro el concepto de proporcionalidad directa e inversa. Nos vamos a encontrar en la clase con el último práctico de proporcionalidad y ya a partir del próximo encuentro empezaremos a trabajar con geometría. Gracias.